Cuando Pilatos le preguntó si en verdad es el rey de los judíos, Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bienvenidos a Cineforo Católico, el cual desde un principio surge con esa necesidad y pues ese amor para dar a conocer la vida de los santos y la comunión con los mismos. Entonces, bienvenidos a esta cápsula sorpresa de todos los miércoles a las 8:30. En el año de 1914, México se convirtió en la primera nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Fue la primera nación en América Latina que fue adoptando este amor, esta protección por Cristo. Pero eso nos llevó hacia la festividad de Cristo Rey, Rey del Universo, como es el nombre litúrgico correcto. Esta fue instituida por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925, pero tuvo un origen en ese amor que México le tenía desde 1914 al consagrarse Jesús. El Papa, al ver esto y ver cómo se empezaba a dar ya esa persecución religiosa y el amor con el que la gente hablaba de Cristo Rey, fue como surge esta festividad. Ahora sí que se inspiró en los mexicanos para que fuera nombrada así el 11 de diciembre de 1925. Pero no solo eso, ese día no es una fecha específica, no es algo así como el 12 de diciembre, la celebración de la Virgen de Guadalupe, el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús, no. Esa es movible, tiene que ser el último domingo antes del Adviento. Entonces, ese día termina nuestro año litúrgico y vuelve a comenzar con el primer día de Adviento. El Papa Pío XI escribe una encíclica que se llama Quas Primas. En esta encíclica el Papa destaca ese reinado de Jesús en la tierra. Como él lo dijo ante Pilato, su reino no es de este mundo. Sin embargo, el Papa Pío, pues él manifiesta en Quas Primas que este reino también se puede vivir desde la tierra. Por esa razón, él escribe esta encíclica específica sobre el reinado de Jesús, pero es el preámbulo para ya determinar que la fiesta litúrgica sea la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Pero regresando a toda esta cuestión que les había comentado, que era un tanto
pues basada en lo que los mexicanos amábamos a Cristo Rey. Bueno, pues resulta que el obispo de ese entonces de Guanajuato, el Monseñor Emeterio Valverde, pues un día fue a celebrar una misa a Silao y de repente desde la parroquia donde estaba observó el Cerro del Cubilete y dijo, este es el centro geográfico de México. Me gustaría mucho oficiar una misa. En ese momento estaban varios adoradores nocturnos del Sagrado Corazón y el presidente de este grupo de adoradores escuchó la petición del obispo y le dijo, oiga, pues sí, dice, ¿por qué no oficiar la misa ahí? Y entonces hacen todos los preparativos para que el obispo Emeterio pues celebre misa en ese lugar, lo hace de esa forma, también hace una consagración de México desde la punta del cerro, asimismo bendice el cerro y lo nombra como Tierra Santa. Entonces él en ese momento, para que quedara como testimonio de lo que estaban haciendo, manda a construir un monumento. El monumento inicial medía en total 9 metros, era este. La parte de abajo, la base, medía 6 metros y la imagen de Jesús medía 3 metros. Este primer monumento pues fue puesto en la punta del cerro. Sin embargo, fue hecho en 4 semanas, fue súper rápido que lo mandaron a hacer y pues colaboraron gente del pueblo con dinero, costó 5,000 pesos en esa época y fue colocado ahí. Ese fue nuestro primer monumento. Pero la imagen que estamos viendo, mucha gente va a decir, oye, pero ese Cristo no tiene cabeza. Pues efectivamente no tiene cabeza porque ahí viene un pequeñísimo gran detalle. Este monumento, como les había dicho, se encontraba en la punta del cerro, pero el obispo quería una imagen un poco más grande. Entonces empezó a dialogarlo con la gente del pueblo y dijo, pues sí, hay que hacer una imagen más grande. Entonces mandaron a mover la imagen que se encontraba aquí, la pasaron a este lado. Y aquí el obispo dijo, bueno, vamos a poner la primera piedra para hacer el monumento más grande. El día en que se puso la primera piedra, eso fue el 11 de enero de 1923, invitaron al delegado apostólico del Vaticano, aquí en México, que se llamaba Ernesto Filippi, y él acudió pues a bendecir el lugar, a poner la primera piedra, a consagrar a Cristo. Pero ¿qué ocurre? En ese momento ya se venía dando la parte más fuerte, una de las partes más fuertes, la primera parte fuerte de la época cristera. En esta época en donde el gobierno pues estaba en contra de la iglesia. Ahí se empezaron ya pues a poner unas leyes, por ejemplo, suprimir todos los monasterios y conventos, los templos pasaron a ser propiedad del gobierno, quedó prohibido todo acto público y aquellas personas que hicieran un incumplimiento de esta ley iban a tener una pena, un castigo, podía ser una multa o podía ser un fusilamiento, que fue lo que por lo regular hicieron, ¿verdad? Entonces, en el 1923, pues el nuncio va y la coloca. Eso, inmediatamente, nuestro queridísimo gobierno, pues Elías Calles, junto con Álvaro Obregón, deciden extraditar al nuncio y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú estás faltando porque estás de extranjero pernicioso, estás juntando a la gente y estás yendo en contra de mis leyes, porque yo te dije que está prohibido hacer esto y todos estos terrenos pasan a parte del gobierno. Entonces mandaron al nuncio de regreso a Italia. En ese momento pues ellos adjudicaban de que pues ese terreno no pertenecía propiamente a la iglesia, sino que tenía unos dueños que fueron los que originalmente lo donaron. Ellos eran la familia Macías,
que eran de Sinaloa, pero que vivían en zonas de Guanajuato. Entonces, ellos argumentaban eso, pero bueno, el gobierno se las gastó y por lo menos corrieron al nuncio. Pero no solo eso, sino que dijeron que no podían poner un monumento más grande, porque eso significaba algo anticonstitucional, que estaban en contra de las leyes. Entonces, en ese momento, Elías Calles manda un avioncito dirigido por el escuadrón militar a cargo del general Joaquín Amaro, y ellos empiezan a dinamitar esta zona. Lo sorprendente es que lo único que permanece en pie es la cabeza y el corazón. Todos los demás, esta imagen todavía no es en donde se destruye totalmente. Digamos que se quedó sensible en ese momento después de la dinamitación, y posteriormente, segundos después, se esparce totalmente la imagen. Solo queda la cabeza y el corazón salvos. Si no se dan cuenta, aquí está toda la gente reunida por el estruendo que había generado las bombas que había lanzado nuestro queridísimo Calles, ¿no? Pero el padre, el obispo Emeterio, pues no se queda con esa idea. Dice, no, es que yo tengo que hacer un monumento nuevo, un monumento muy bonito. Entonces vuelve a intentar hablar con Calles y le pide por favor que le deje hacer, y le dice que no. Entonces él, aprovechando que en la parroquia de León, Guanajuato, que se llama, en esa parroquia de León, Guanajuato, que se llama Catedral Basílica de la Madre Santísima de la Luz, ahí mandan a construir en un pasillo esta imagen que vemos del Cristo Rey. Digamos que vendría siendo como el tercer monumento. Ajá. Pero, pues obviamente, pues las leyes impidieron que se hiciera el monumento mayor. Aquí encontramos, en esta diapositiva, es lo que les comentaba, los restos que quedaron de esa primera imagen, que es la cabeza y el Sagrado Corazón. Entonces queda como algo histórico, y algo también muestra del odio que tenía en ese momento el gobierno contra la iglesia. Y no solo contra la iglesia, contra todos los que profesáramos el amor a Dios. Entonces eso fue algo, una gran muestra, al grado de que se convirtió en el grito de batalla de los cristeros. ¡Viva Cristo Rey! A raíz de todos estos acontecimientos. Pero no solo eso, sino que Elías Calles denominó a los cristeros de esa forma, con la intención de burlarse. Algo así como que, como si dijeran estos meseritos, estos cristeritos. Pero no se encontró con que la gente, al contrario, le gustó que le llamaran cristeros, porque finalmente ellos predicaban y amaban a Dios. Aquí ya vemos lo que es la imagen de Cristo Rey en la actualidad, pero antes de hubo otra imagen. Esa imagen se le conocía como el Cristo de las Nubes. En la base había una especie de nubes, y hasta arriba en la punta se encontraba Cristo. Esta imagen, o cuarto monumento, le llamaban el Monumento de las Nubes. Esa se construye el 11 de abril de 1942 a cargo del padre José Asensio Betancourt. Ya en el año de 1943, el 27 de febrero, se pone la primera piedra del monumento que está en la actualidad. En diciembre de 1944, el obispo Valverde, él coloca, gracias a Dios todavía, él le toca ver pues la primera piedra de algo que él quería, que insistía en que tenía que ser más grande. Se bendijo la ermita expiatoria. Esa ermita expiatoria se colocó en el lugar a donde estaba la imagen bombardeada, que es a un costado. Después
de esta ermita expiatoria fue como una forma de pedir perdón a Dios por el agravio que se le había hecho pues a imitar a la imagen, ¿no? En 1944, como les comentaba, pues se inicia la construcción de esta imagen a cargo de un escultor regiomontano que se apellidaba Elizondo. Él hizo no solamente el monumento, que mide 20 metros y pesa 80 toneladas. Él también, abajo de esta, es una semiesfera que significa el mundo, la tierra, y arriba se encuentra Jesús protegiendo la tierra. A sus costados, aquí podemos ver dos ángeles. Uno de los ángeles le entrega una corona de gloria, una corona de rey. En el otro lado, este angelito pues le muestra una corona de martirio, que es la corona de espinas. Entonces aquí está la cúpula, en donde vemos que forma una esfera que significa la tierra. Hay 8 columnas que la sostienen. Esas 8 columnas representan cada una de las 8 zonas pastorales que existían en esa época en la que fue elaborado. Y todo lo demás pues es ya la parte que conforma la iglesia. Lo que muy poca gente sabe es que en el interior del Cristo hay una pequeña capilla para 12 personas, en donde también se llega a oficiar. Ahorita pues dicen que están suspendidas las peregrinaciones porque digamos que es el tercer santuario en donde más peregrinos acuden. El primero pues es la Basílica de Guadalupe, el segundo es Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y el tercero es Cristo Rey. Entonces pues esto fue muy significativo en ese momento. Aquí es donde se reúnen la mayoría de las personas que en la época cristera formaban estos grupos de defensa religioso en la zona de Guanajuato. Era donde tenían su punto de reunión o centro de reunión, donde los líderes principales acudían a ver cómo iba a ser su estrategia de ataque contra el gobierno, contra sus represalias y demás. Entonces, desde esa época hasta la actualidad, es un centro muy importante también para la Guardia Nacional Cristera. Ellos, como ya habíamos comentado en nuestro programa especial de Mártires Cristeros o Guerra Cristera, la Guardia Nacional, digamos que es como se constituyó realmente ya de forma formal, ya todo el grupo que iba a encabezar esta defensa. Hasta la fecha existen, ya no es un grupo cuya finalidad sea tomar armas, sino ahora es un grupo de oración y pues esa oración también es un arma muy fuerte. Entonces aquí es donde ellos se reúnen una vez al año. Anteriormente lo hacían hasta el año pasado precisamente en la conmemoración de Cristo Rey. En estos momentos, por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, pues no va a poder ser. Pero aquí nos damos cuenta otra vez la importancia que tiene sobre todo para los mexicanos, el grito de Viva Cristo Rey. Pero ese Viva Cristo Rey no solamente iba así, sino que iba acompañado y viva la Virgen de Guadalupe. Cada uno de los mártires cristianos al morir entregaban su vida gritando Viva Cristo Rey. Nada más para ir concluyendo, pues vamos a hacer nuestra oración, que dice así: Oh Cristo Jesús, os reconozco por Rey universal. Todo lo que ha sido hecho ha sido creado para vos. Ejerced sobre mí todos vuestros derechos. Renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano, y muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de vuestra Iglesia. Divino Corazón de Jesús,
os ofrezco mis pobres acciones para que todos los corazones reconozcan vuestra sagrada realeza y que así el reinado de vuestra paz se establezca en el universo entero. Amén. Y solo antes de darles las gracias y que escuchemos otro fragmento de nuestra canción, pues los queremos invitar para que el día viernes nos acompañen en el rezo del Santo Rosario a las 8:30 y sobre todo para que profundicemos otro poquito más sobre esa guerra cristera. En la primera parte pues hablamos desde el principio, que para muchos historiadores comienza con Agustín de Iturbide y termina esa primera parte con Álvaro Obregón y Elías Calles, pero no termina ahí, sino que continúa. Entonces el lunes a las 8:10 de la noche vamos a hacer esa segunda parte de Guerra Cristera, en donde vamos a hablar sobre todo y más enfocados en nuestro queridísimo también Plutarco Elías Calles y también nuestro queridísimo Lázaro Cárdenas del Río. Entonces ahí vamos a hablar de otros partícipes de esta matanza, de la cual la historia ha querido que nosotros nos olvidemos, cuando realmente nuestra tierra es una tierra manchada por sangre y sangre cristera. Entonces, que sea todo para Dios y gracias.